Buenos días con todos. Amén. Vamos a abrir por favor en nuestras Biblias el libro de Juan, capítulo 8, el verso 32. Un verso bastante conocido. Vamos a leer la hermosa palabra de Dios. Nos dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a repetirlo otra vez. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Suplicamos que tú bendigas, Señor, este tiempo. Que lo separes especialmente, Señor, para que nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, empieza con un verso, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora la pregunta es verdad eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿La verdad nos hace libres? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Sí. ¿Qué piensan bien? ¿Sí? Aldo. Amén. Amén. Esta es una verdad, pero a medias. Es un fuera de contexto que muchos predicadores lo dicen así, ¿no? Abiertamente. Conoceréis la verdad. O sea, mencionan ese texto siempre, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y en realidad el texto no empieza ahí. Por eso es la confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque el verso 31 nos dice algo distinto. Habla de las condiciones de esta realidad, de esta verdad. Sí es verdad que la verdad nos hace libres, pero tiene estas condiciones. Verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué había pasado? Eran creyentes. O sea, para que tú conozcas la verdad, primero tienes que ser creyente. Entonces los judíos que habían creído en él eran creyentes. Habían abierto su corazón no a una religión, sino a Dios. Tenían una relación personal con Dios, no una religión. Y le dice así, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué tenían que hacer? Permanecer en la palabra. En Juan 15 también habla de permanecer en el amor, permanecer en Cristo. Hay otros pasajes que hablan de permanecer en la libertad, con que Cristo nos ha libertado. O sea, hay que permanecer, pero permanecer en la verdad de Cristo, en la palabra de Dios. Si no tenemos este fundamento de nuestra vida, de la palabra de Dios, es la regla de oro. Permanecer en la palabra de Dios, no moverse de lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente ese texto de 1 Corintios 4:6 que dice la enseñanza sobre todo, ¿no? Que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Cuidado, ¿no? O aumentamos o quitamos de lo que dice la palabra de Dios. O a veces no enseñamos el verdadero sentido de lo que dice la palabra de Dios. Y como en este texto, ¿no? Sí, conoces la verdad, te hace libre, pero si eres creyente y si permaneces en la palabra de Dios. Y hay una condición más, dice el verso 31: seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es un alumno, un aprendiz, una persona que está captando, aprendiendo, absorbiendo lo que dice la palabra de Dios. Algunos son unos bebés espirituales que necesitan la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer para salvación. Pero han desechado toda hipocresía, toda mentira. Antes de eso han desechado todas las detracciones, como dice 1 Pedro capítulo 2, ¿no? Entonces nosotros también tenemos esas tres condiciones: ser creyente, permanecer en la verdad y ser un verdadero discípulo. Y si tú tienes estas tres cosas, dice el texto, y hay una ahí, ¿no? Y en el verso 32, como consecuencia de estas tres cosas, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿qué cosa es la verdad? Otra pregunta interesante también, ¿no?
el mismo pasaje nos dice muchas cosas acerca del Señor. Dice primeramente, en el verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Nunca habían sido esclavos? Sí, habían sido esclavos. Y habían sido esclavos por varios imperios. De Babilonia, los sirios, los egipcios, los griegos, los romanos, ¿no? Era el último en que ellos estaban esclavos. De Roma tenían cierta libertad, pero estaban sometidos también ahí, ¿no? Entonces eso era una mentira. Entonces el Señor le va a decir, Jesús le respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren bien este pasaje porque es muy interesante. Dice, todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo es del pecado. Esclavo. O sea, el Señor cambió su visión de ellos de la esclavitud pasada, ¿no?, a la esclavitud personal. Uno se hace esclavo del pecado. Cuando practicas el pecado, eres esclavo del pecado. Y puedes hablar muy bonito, puedes enseñar muy bonito, hay ciertas libertades, pero eres esclavo del pecado si tú estás pecando contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Y acá va a hacer una declaración muy importante también. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién es el esclavo? El pecado, pero acá está personalizando a Satanás. Que Satanás no queda en tu casa, o sea, en tu vida para siempre. ¿Y por qué decimos eso? Porque él dice, el Hijo sí queda para siempre. Está haciendo una comparación un balance entre Satanás y el Señor Jesucristo. Satanás no queda en la casa para siempre. El Señor Jesucristo sí queda para siempre. Y él va a decir por qué, ¿no? Porque si el Hijo te liberta, Satanás se va. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, esto es muy importante, hermano, que lo sepamos, que cuando una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor se queda para siempre. Mira, tú puedes ser un mal cristiano, o un mal pastor también. Yo conozco muchos que son mal pastores, ¿no? Malos. Entonces, se llenan de orgullo, de soberbia, ya tienen carro, han sido esclavos del pecado, han vivido en una mentira, Dios los ha libertado. Y ya se creen algo, ya, ¿no? Y cuando alguien se cree algo, deja la sencillez, deja la humildad, deja el amor, deja la misericordia, ¿no? Y comienza a mirar las cosas por encima de los hombres. Hay que tener cuidado con esa actitud. Tenemos muchos motivos para poder responder a veces así, pero a veces mejor guardar silencio, llevar la carga por dentro y orar a Dios. Y decirle, Señor, esto está pasando, tú eres juez justo, tú sabrás cómo hacer esto. Yo no puedo hacer esto, pero tú sí lo puedes, así que lo dejo en tus manos, ¿no? Y acá el Señor va a hacer una declaración importantísima. Dice, verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. No eres libre por un mensaje, no eres libre por un pastor, no eres libre por el Señor Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen ahí, todo su poder. Como cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de la mano de Jesús. Mi Padre, que es mayor que todos, ¿no? Y nadie las puede separar de la mano de mi Padre. Mayor seguridad, las dos manos. Y el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Y Él va a combinar con algo ese. Les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida. Cuando en el hueco de nuestro corazón que está vacío, lo blindamos con idolatría, con mentiras, con perfeccionismo y nos queremos con vanidad y todas esas cosas,
no hay cabida para la palabra de Dios, no hay cabida para el Señor Jesucristo. Me acuerdo de ese corito tan bonito que es, si el diablo, si Cristo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile sí, Cristo ven a mí, aquí hay lugar para ti. Y después dice, y si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Si eres creyente, permaneces en la palabra de Dios y eres un verdadero discípulo que siempre está buscando que aprender, la verdad te hace libre. Y si el Señor Jesucristo te ha libertado, serás verdaderamente libre de mentiras, del pecado, de la esclavitud, de la carne, del mundo y de todo aquello que te pueda trazar y sacar de las cosas de Dios. Es una elección. Yo elijo vivir para Cristo. Yo elijo hacerme discípulo de Dios y permanecer en la palabra. Todos los días levantarme y buscar el alimento espiritual. Todos los días, mañana, tarde, noche, busco la palabra de Dios. No es una carga, no es una molestia, es una delicia. Y es una bendición para mi vida. Vamos a orar. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus lindas manos. Te agradecemos con todo nuestro corazón y rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, nos ayudes a encontrarte, Señor, todos los días de nuestra vida, permanecer en tu palabra, permanecer en libertad, Señor, y tú vives en nuestro corazón para siempre. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.